Rescatando Valores con Jackie Muñoz. ¡Eso! Gente linda, preciosa, Dios les bendiga en abundancia. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este su espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Señores, y hoy vamos a tener un tema muy profundo, pero a la vez necesario. El tema es servir con valores en tiempo de desunión y desánimo. Ustedes saben que en esta época en la cual estamos viviendo, pues hay muchos servidores que se sienten quizás apáticos, se sienten cansados, sin entusiasmo, sin esperanza, sin fe y sobre todo por entornos que son divididos. Entonces, a veces nos pasa todo esto dentro de nuestra propia iglesia, dentro de nuestra propia comunidad. Entonces, me pregunto, ¿cómo servir con alegría, cómo servir con entusiasmo cuando pasan situaciones? Ustedes no se muevan porque aquí vamos a hablar y vamos a tratar de arrojar luz y esperanza. Y para eso tenemos a nuestra dinámica amiga, compañera, nuestra querida Olga Lidia, que va a compartir con nosotros sobre este conversatorio. Adelante, Olga, ¿cómo estás? Hola Jacqueline, muchas gracias a todos, bendiciones abundantes. Amén, amén. Señores, ella se ríe porque realmente esto fue así como rapidísimo. Me canceló la invitada y bueno, Olga Lidia es como que a mi carterita y mírame el favor, necesito y gracias a Dios una servidora 100% y siempre fiel al llamado del Señor. Ella no estaba disponible, pero nada, el Señor quiso que fuera ella que diera el tema de hoy, sobre todo nosotros que estamos dentro del camino, porque todo lo que vamos a hablar aquí de una forma u otra nos compete. Pero antes de, vamos nosotros a ponernos, como siempre, en manos de quien todo lo puede. Y para eso, Olga tiene la palabra. Adelante. Señor, en este momento te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento que nos permites vivir aquí, en este espacio. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que reciben tu palabra en cualquier lugar del mundo. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Y pedimos tu bendición especial para todos y cada uno de nosotros, para todos nuestros familiares, amigos, vecinos. Bendice grandemente República Dominicana y el mundo entero. Bendice grandemente todo nuestro ser, Señor. Que seas tú quien dirijas cada palabra, cada momento. Y sobre todo que lleves paz a todo y cada una de las personas que están recibiendo de ti, que están ahí conectadas con nosotras. Te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame con poder y que sea Él que dirija, que sea Él que instruya y sobre todo que venga a barrer, que venga a limpiar y que venga a restaurar todo lo que sale del corazón de Dios. Que tu paz y tu unción nos acompañen hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, Olga, por esa hermosa oración. Y bueno, iniciamos de inmediato. Me pregunto, ¿qué sería servir con amor para ti y para mí? Es dar el corazón por completo a aquel que nos llamó. Y asimismo, dar el corazón completo al hermano. ¿Cuáles serían entonces esos valores fundamentales que no pueden faltar en un servidor cristiano? Yo creo que lo primero sería la humildad, porque a veces podemos llenarnos de ego, de soberbia, porque yo soy el que predico, yo soy el que oro en lenguas, yo soy el misionero. Esa humildad debe primar en nosotros. Esa disposición, ese servicio, ese amar al otro como a ti mismo, que el Señor tanto lo dice, ser solidarios, ser caritativos. Porque muchas veces vemos personas que tienen un mal humor, pero a veces ni siquiera nos acercamos para preguntarle qué te pasa, cómo te sientes. Y a veces esa persona simplemente con una aspirina tiene, porque es un dolor de cabeza, es un malestar que está viviendo. O con un abrazo. Claro que sí. Entonces, nosotros tenemos tantas cosas que el Señor nos va dando y que entonces lo vamos guardando y también a veces se van agotando y por eso es bueno ir renovando
Y eso es lo que el Señor quiere, restaurar cada día a restauradores. Sí, pero a propósito de servir con humildad, me llama un poquito la atención porque también se habla de la falsa humildad que existe, que es aquella persona que parece ser muy buena y en verdad, en el fondo, bueno, quien cuestiona es el Señor, pero en algún momento determinado como que se le sale y se ve que esa humildad es falsa, que no es una humildad en el espíritu. ¿Cómo nos damos cuenta cuando eso pasa? Por los frutos. Porque cuando eso está, va dejando división, va dejando una cola de división, de heridas, de resentimiento. Y fíjense algo, cuando nos llenamos de esa falsa humildad, en nosotros va a empezar a obrar el sarcasmo a la hora de comunicarnos con los demás. Con sarcasmo, que Sí, muchas veces hay pasa. como una herida o una molestia o un yo me merezco que hace que tengas siempre como la ropa puesta para la pelea y no precisamente para el servicio, no precisamente para enfrentar esos inconvenientes que a veces aparecen para que tú digas que no, yo me retiro. Entonces, por eso lo vamos viendo, que se va vistiendo de un recogimiento que no es genuino y va saliendo poco a poco esa careta. Por eso el Señor nos invita a nosotros, los servidores, a dejarnos restaurar por Él, a dejarnos encaminar por Él hacia su gracia. Y creo como que va de la mano, pero no sé cómo pudiéramos nosotros descubrir si estamos verdaderamente llamados al servicio. ¿Cómo descubrimos esa parte? Porque a veces creemos que sí, que tenemos un llamado para una cosa y en verdad es para otra. Ciertamente. Yo puedo dar de testimonio que si yo estoy llamada para danzar, a mí me van a llover invitaciones para danzar. Van a llover, yo no tengo que forzar nada, yo no tengo que andar presentándome, llevando tarjetitas, tratando de estar en la primera silla para que me vean, para que se den cuenta que yo fui, que yo estuve ahí. Simplemente si el Señor te ha llamado, y si el Señor te ha elegido, y si tú eres de los decididos, porque siempre he dicho, son muchos los llamados y pocos los decididos, el Señor te va a confirmar ese llamado con ese servicio que va a poner, con que tú te preguntas, pero ¿de dónde salió esta invitación? ¿Cómo esa persona supo de mí? ¿A través de quién consiguió mi teléfono? Eso se va a ir multiplicando. Y ojo aquí, también puede ser que no te inviten de ningún lugar y tú tienes que saber discernir, porque tal vez ese es el momento que el Señor está permitiendo para tu formación, para tu recogimiento, para tu fortalecimiento, porque hay una etapa para cada cosa. Si se fijan, Nehemías le pide al rey un tiempo. Él le pide un tiempo, si a él le parece bien, no era obligatorio, para él ir a ayudar a restaurar ese pueblo. Y el rey se lo concedió. El rey notó que él estaba triste. Él no estaba enfermo, él estaba triste. Y le hace ver que esa tristeza viene desde el corazón, desde su interior. Entonces nosotros también como coordinadores o los que nos coordinan a nosotros tienen que tratar de descubrir qué está pasando con nosotros. Y si a veces estamos estancados, orar por ese hermano. Señor, vamos según tu voluntad, a descubrir el llamado que tú tienes para ese hermano. O voy, Señor, a ponerme a tu disposición para descubrir qué tú quieres de mí ahora. En lo personal, yo no me había dado cuenta que el Señor me quería en intercesión. Yo lo supe porque alguien de la comunidad me dijo, hemos hablado y nos hemos dado cuenta que tú tienes el llamado a la intercesión. Había un XTO en ese momento, que era ese encuentro juvenil que algunos disfrutamos. Y nosotros te recomendamos que en vez de tomar talleres de danza, en esta ocasión tomes el taller de intercesión. Y yo en obediencia, con dolor, fui a tomar mi taller de intercesión porque mis hermanas del Ministerio de Danza todas estaban que iban a tomar el taller de danza del XTO. Y yo lo tomé en obediencia. Y desde ahí me di cuenta, esta es mi consigna, este es mi llamado principal. Ahora la danza queda en un segundo lugar. ¿Y qué pasó luego de eso? Pues mi propio acompañante espiritual me propuso formar
el ministerio de intercesión que era del movimiento Escoge. Y empezaron en otras parroquias a invitarme a dar talleres de intercesión. Ok. O sea, tú recibes una formación e Entonces, inmediatamente el Señor, te pone a trabajar en cuanto a esa área también. hay una confirmación, Una te van a invitar, donde sea. Lamento decirte que va a haber muchos churritos de voz por ahí, porque son muchas las invitaciones que corren a través de ese Sí, servicio. claro que sí. Pero el Señor va puliendo a uno. Claro. Ella y yo conocemos los códigos. Entonces, con relación a los equipos, al servicio, a los ministerios, ¿por qué crees tú que hay tantas divisiones y tanto desánimo entre grupos? Hay una debilidad de comunicación. Esa es una. Se combina con el ego, se combina con heridas que no se trabajan, no se sanan. A veces nos molestamos por cosas muy simples. A veces hay un hermano de comunidad que ese día no durmió bien y está irritado o está en un proceso difícil en su trabajo y nosotros a veces nos lo tomamos a lo personal. Entonces, en vez de Sí. hablar, ¿qué te pasó, Jacqueline? Te vi muy airada, te vi que por todo te estabas irritando, me hablaste mal, no entendí qué te pasó, yo no hice... Exacto. Y ahí tal vez esa persona te va a decir, mira, excúsame, Olga Lidia, lo que pasa es que me está pasando esto, lo otro, en verdad me había pasado una discusión anterior, porque tal vez yo estoy viendo la reacción, pero no conozco qué pasó con Jacqueline antes de... Así se llama una novela. ¿Qué pasó con Jacqueline? Y es verdad, tienes razón en todo lo que me está diciendo, pero lamentablemente ahora mismo nos debemos a una pausa y vamos a seguir hablando un poquito más de ese acercamiento con el prójimo dentro de los equipos. Ustedes no se muevan, retornamos de inmediato. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Aquí conversando con nuestra querida Olga Lidia, estamos hablando un poquito de los diferentes ministerios. Estábamos antes de pausar, en verdad, hablando sobre qué debemos nosotros hacer cuando hay esas divisiones entre ministerios, entre ambos grupos, cómo nosotros debemos actuar y qué debemos hacer, cómo acercarnos. A mí en particular me gusta, por ejemplo, Olga, que si yo le escribo a un hermano, no me dejen visto. Y no tanto dentro de comunidades, eso pasa con nuestra familia, eso pasa con nuestras amistades. Yo no sé en verdad qué es lo que está pasando con la educación y la cortesía. Y yo sé que a veces vivimos rápido, vivimos en un mundo donde todo es a prisa, pero yo creo como que el sentido de tú detenerte un momentito y por lo menos decir, ok, o te hablo ahorita porque estoy ocupado, deja a la otra persona un poquito más conforme porque en la casa de la loca, la cabeza que siempre está inventando, pues se crea un mundo. Y a veces a la persona hasta se le puede olvidar y todavía tú dices, oye, pero le pregunté eso fue ayer y todavía no me contesta. Entonces yo creo como que ese feedback también es muy importante, sobre todo cuando las personas hacen retiros y llegan y de repente tú ves que hay una hermanita que no va, ese seguimiento con ese hermano, porque para el invitado nos ven a nosotros que estamos dentro como una comunidad formada, no distinguen quién es quién, sino no me contestaron
oye, entonces generalizan, por ejemplo, ahí en Emmaus, por ejemplo, no quiero decir que sea así, pero es como yo pertenezco a una comunidad, no te contestan o no te dan seguimiento, tú te vas y nadie te dice nada. Y creo que nada más no sea en este movimiento, sino en todos los movimientos pasa lo mismo o puede pasar lo mismo. Sí, eso se está normalizando y no debería normalizarse. El dejarte en visto es algo de lo que está ocasionando, provocando muchas heridas dentro de los hermanos. En mi caso personal, yo estuve muy herida con unos hermanos que hacían eso recurrentemente. Y yo tomé la decisión de dejar de escribirles. Hay uno en particular que me di cuenta que era parte de su personalidad, ya algo que viene de la mano con otras tantas cosas que se deben tratar a nivel profesional, porque tenemos que decir las cosas claras, y que ahí yo no podía entrar, pero sí pude hablar y que sea consciente de lo que estaba pasando y cómo eso puede lastimar. Porque yo no me puedo imaginar una persona así en un entorno laboral que envíen un email Ya lo sabes. donde eso repercute en empleados o en la parte económica de la empresa y tú simplemente lo dejes en visto o digas yo no lo recibí. Entonces, personalmente tenemos que ser conscientes y sobre todo cuando estamos coordinando algo de la importancia de la comunicación. Y lo lamentable es que ahora se hace con mucha facilidad unos mensajes temporales que Sí, ya luego que se pierden. borró, tú no tienes prueba de, oye, me te escribí, me quedé esperando. Sí es cierto que hay personas que tienen situaciones, Claro. a veces se desconectan de las redes o tienen una situación familiar o tienen una situación hasta emocional que le puede afectar, pero también es bueno en un momento dado aparecer y explicar. En mi caso, que siempre tengo problemas con los teléfonos, Sí. la gente que me conoce sabe, Eso es un pero yo comunico si me quedo 3 meses fuera de las redes sociales porque estoy en un momento de recogimiento o por cuaresma, hago ese sacrificio. Pero eso es una cosa que tú tienes que comunicar. Estaré fuera de las redes en el tiempo de cuaresma y ya la gente sabe, no se preocupa si fue que algo me pasó, si fue que no estoy en el país. Entonces, esa comunicación tiene o sea, si tenemos la facilidad de las redes sociales, podemos enviar audios, mensajes, una notita, un mensajito, un afichito. De diferentes formas. De diferentes formas, eso no va creando una herida. ¿Por qué? Porque nosotros, el otro lado, entendemos que eso es un rechazo. Entonces Exacto. estamos rechazando y estamos formando guetos, como se dice, grupos dentro de nuestro propio entorno eclesial y eso no debe ser. Y mira, a veces, por ejemplo, me pueden decir, que yo no veo grupos. Yo no veo grupos. O a veces tú le escribes directamente, no te contesta y a los 5 minutos le está contestando al grupo. Y tú dices, pero es que soy invisible. Porque yo te estoy, por ejemplo, dando una excusa, y no la quiero dar en grupo, te la doy a ti. Entonces, a mí no me lees, pero al grupo lo lees. Entonces, ahí sí tú dices, wow, pero es que qué extraño. Pero digo, no me voy a complejar, quizás es que tiene una situación, pero lacera un poquito, porque tú te sigues cuestionando hasta que eso va formando roncha, como tú dices, y si tú no eres espiritualmente fuerte, te vas aislando un poquito más. Y precisamente en relación a esas divisiones que hay, me gustaría saber, Olga, cómo nosotros podemos manejarnos dentro de una división en grupos. Yo considero que lo primero que tenemos es que empezar a formarnos y hablar de esa situación. Cuando digo formarnos es porque en el mundo comercial, cuando empiezan a notar que hay un clima laboral tóxico y que hay personas, gerentes de línea que no se están manejando correctamente con los colaboradores, inmediatamente se busca esa capacitación que va para todos los colaboradores, empezando por los coordinadores, directores, gerentes, etcétera. Pero eso no pasa en nuestra iglesia. Y es muy buen punto que se haga una charla, un taller sobre eso, reforzando esa parte de la comunicación. Claro que sí, porque en el mundo comercial, bueno, pues empezamos a trabajar con las habilidades blandas,
Pero ¿y en la parte eclesial? Bien, gracias. Entonces, por eso se destruyen con tanta facilidad tantos ministerios, tantas comunidades, que es increíble porque no le damos la importancia. En la parte comercial, no, espérense, es que esto se me puede derrumbar. Es que si no hay un equipo que esté trabajando como tal, en unidad, enfocado en esa visión y en esa misión, no va a funcionar. Entonces, cuando hay tanta roncha dentro de un equipo, dentro de un ministerio, dentro de una comunidad, dentro de un chat, es complicado. Entonces, siempre tiene que haber alguien que sea como ese moderador y que llame a la atención y que empiecen a trabajar las debilidades que están ahí y fortalecerlas. En mi caso personal, yo sugiero poner distancia en los momentos que sea necesario. A veces yo llegué en un momento dado dentro del mismo ministerio, que ya lo he comentado, que habían algunos que colaboraban con nosotros, no los miembros, los colaboradores, o sea, ministerios de otras parroquias que colaboraban con nosotros, que crearon un ambiente de chisme. Un ambiente que nunca Adoradores Unidos había tenido, porque nosotros tenemos la facilidad de que nos corregíamos de una manera cruda, sin dañar al otro, y eso no pasaba de ahí. Eso no se tomaba a lo personal, porque habían unas evaluaciones y habían evaluaciones sinceras, no tapando ni pasando la manito y Pero en un tibio. círculo cerrado. En un círculo cerrado. Entonces, cuando ya yo veo esto, yo dije, no, espérate, esto no puede estar ocurriendo aquí. No podemos tener esta disputa que está pasando. Y yo lo comenté con unos sacerdotes asesores y 2 laicas, una consagrada y una religiosa. Nos vamos a ir para un año sabático y nos fuimos para un año sabático. Vamos a recogernos, vamos a fortalecer, vamos a ver qué es lo que queremos y cómo no lo queremos. Porque no podemos perder el norte del ministerio y no podemos crear que eso sea un ring. Hay comunidades, grupos de oración, servicios que se vuelven un ring de pelea. Entonces, ¿cómo van a llegar los que están afuera? Tú sabes que a veces pasa, pienso yo, que, por ejemplo, tú haces un retiro, la euforia, el amor, la congregación, el hermano, la hermandad. Pasa un tiempo, ya pasa la euforia, ya llegaste como aterrizaste un poquito con la realidad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no trabajamos lo que es la fe, la renovación de la fe, la madurez en verdad espiritual. No nos congregamos en verdad a darlo todo, sino como que ya, y lo estaba escuchando los otros días de nuestra fundadora Mirna, de la comunidad de Maús, donde ella decía, antes de morir, en una entrevista que se le hicieron ya a ella en cama, me encantó, donde tú tienes que dejar que el otro se entregue, sea la sencillez, que no sea uno como que quiera brillar, sino que la persona deje que el caminante sea que viva su propia experiencia. Y creo que después de eso, también dentro ya del ministerio como tal, formado cuando tú entras, pasa lo mismo. Deja que cada quien viva la experiencia y se vaya desarrollando y que cuando tú vayas a servir, no tanto en retiro ya, sino como comunidad, que sea el mismo Señor y que no sea el protagonismo. Y después yo recibí otro, como que va de la mano, que decía otro, ¿cómo se dice? Video, donde estamos llamados realmente o queremos nosotros servir para que nos vean o servir para trabajar para el Señor. Porque a veces queremos mucho el figureo, servimos para eso, para que nos vean, pero a veces será para servir para el Señor o servir para que nos vean. Y yo creo que es una buena cuestionante ahora que estamos hablando precisamente de eso. Claro que sí. En la carta a los Colosenses lo dice muy claro. El capítulo 3, versículo 20. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Así Todo me es. está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Hay algo importante aquí. Nosotros tenemos que ver qué hay en nuestro interior, qué deseamos hacer o tener. Hay personas que su sueño era ser un gran artista y el Señor pues le da ese talento del canto y permite que dentro de la iglesia empiece a destacarse, a escribir, lo empiezan a invitar. Pero esa persona tiene que tener claro que ese es un llamado de Dios,
si no entiende bien esa delgada línea que tiene de ese deseo humano de destacarse, de llegar a lugares multitudinarios, puede confundirse y empezar a crear bases totalmente secularizadas. Así es. Con un norte de destacarse, de a veces hasta de quitar en el medio a quien entiende que es su competencia. Entonces, por eso nosotros tenemos que revisarnos y también los coordinadores conocer cómo son sus ovejas, porque como dije ahorita, el rey se dio cuenta que Nehemías estaba triste, no enfermo. Caramba, iba a poner un ejemplo, pero me están haciendo señas que nos vamos a pausa. Siempre cuando está como mejor el momento, entonces tenemos que pausar y a veces uno se le va el hilo. Pero nada, retornamos de inmediato. Ustedes no se muevan e inviten a aquellas personas a que si están sirviendo en algún ministerio, pues que pongan y sintonicen este espacio. Volvemos. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Hey, aquí estamos tomándonos un cafecito de Las Petacas, el mejor café de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque es un café orgánico, hecho en mi país y, como ustedes saben, envasado de una vez, desde el pilón al envase. Las Petacas, ahí colgado le va a aparecer el número del distribuidor para que hagan sus encargos. Dime, Olga, ¿te gusta? Claro que sí. Ya saben, Las Petacas. Continuamos hablando del servicio. Antes de pausar, yo quería, Olga, a propósito del figureo y las cosas, yo recuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor y del canto, que el Señor me ha permitido, aunque tengo un chorrito de voz, gracias. A mí no me gustaba como promoverme ni nada. Y recuerdo que una amiga de la iglesia me dijo, pero Jackie, es que si tú no te promueves no te van a conocer. Pero ¿qué pasa con eso mismo? Porque tú quieres que te dé a conocer para que sepan que tú estás haciendo el servicio. Pero también eso también lacera, ¿tú sabías? Eso lacera, eso molesta. Entonces tenemos que saber con qué ojos estamos mirando al hermano, cómo apoyamos a nuestro hermano, si tenemos esa virtud de reconocer los valores que hay en mi semejante, cómo lo puedo apoyar. Pero a veces somos tan críticos y me da tanta pena. Conozco muchísimos comunicadores que evangelizan, tú lo escuchas, pero qué mal cuando tú escuchas que habla tan mal de la competencia, del hermano. Competencia que no debería ser competencia, porque somos competentes, pero no debería haber una competencia entre hermanos, entre comunicadores, por ejemplo. Eso es de muy mal gusto. Y ahí mismo es lo que decimos y hablamos ahorita sobre la falsa humildad. Se nos cae inmediatamente. Porque a veces tú tienes una persona en un pedestal muy alto, qué lindo evangeliza, pero cuando tú le escuchas hablar tan mal de un compañero, por ejemplo, o que son pie de tropiezo, ahí mismo se te va a ti la imagen, la buena imagen de esa persona. Y yo creo que es algo que es la virtud que nosotros debemos trabajar, de ver lo bonito en el otro. Yo conozco también hermanos que son competentes, trabajan no son competencias, son competentes. Y trabajan en medios de comunicación. Y es tan lindo. Jackie, qué bien lo hace. Qué bonito. Me gustaría que tu espacio estuviera con nosotros. Y eso te ayuda. Y tú ves en esa persona, wow, qué bien. Ella puede apreciar lo bueno que el hermano lo hace. Y yo creo que eso es lo que debemos nosotros fomentar en la iglesia. De que somos competentes, pero no competimos entre nosotros mismos.
Claro que sí. Yo siempre he dicho, cambiemos eso, no es competir, es compartir. Nosotros estamos aquí para compartir ese hermoso don, carisma que el Señor nos ha dado, ese talento, no para competir. Yo pongo el ejemplo, ¿cuántos ministerios de danza no hay? Muchísimos. Y yo no los veo como competencia, yo los veo como colegas, amigos que vienen a compartir ese hermoso carisma en donde sea que los inviten. Entonces, nosotros estamos para compartir. Cuando yo te doy las enseñanzas y te doy la sugerencia, estoy compartiendo contigo lo que ha funcionado y las cosas que se toman en cuenta como iglesia, pero no es para competir o para minimizar Exacto. o para ridiculizar, sino mi llamado es compartir eso que el Señor ya me ha dado. Entonces, eso no se puede dejar de decir y de recordar porque se puede olvidar con mucha facilidad y el enemigo sabe atacar mucho en la mente y en comentarios. Siempre pongo el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo aparece. No fue el hermano que empezó a pensar mal de su hermano que acaba de llegar. Fue un sirviente. Mira, ahí está tu papá. Ha buscado lo mejor para él. La cizaña. La cizaña. Entonces, eso empezó a trabajar en él. Entonces, a veces tenemos hermanos en la comunidad que empiezan a decirte y a compararte y a hacerte comentarios y uno tiene que poner distancia. Yo he tenido que poner distancia con mucha gente que quiero y que amo y que el Señor usa demasiado, pero que empiezan a ir a empezar a sazonar algo que no ayuda en nada. Entonces nosotros en eso tenemos que tener mucha inteligencia. Por eso a veces yo digo, mira, yo a veces estoy que prefiero ponerme a ver mi serie turca. Ay, no. Porque realmente hay conversaciones que no vienen al caso. De verdad, pongo ese ejemplo porque a veces es más sano tú ponerte un espacio de ocio a aprender algo de lo que tú también haces, pero desde otra perspectiva, que estar en unas conversaciones que no te van a llevar a nada y que pueden lacerar y ponerte a ti, a poner a otra persona en un lugar donde no está. Claro que sí, tan lindo que es ayudar y colaborar con el otro. A mí me encanta, no es porque Olga Lida está presente, pero ella siempre vive como mamá oveja o mamá pollito, chequeando a sus ovejitas que están haciendo. Mira, te puedo ayudar en esto, tú quieres hacer el curso de esto. Eso sí, que me ha mandado talleres por un tubo y 7 llaves, pero esa es la bendición, lo que uno gana en la iglesia. Y así deberíamos ser muchos. Y, por ejemplo, quizá en mi comunidad no hay tantos problemas, pero yo sé de muchas comunidades, lamentablemente, que el mismo ego, que gente que han arrastrado con su testimonio y que hoy en día están tan separados por temas así, por temas de falta de acercamiento, como tú decías al principio, mira, hace mucho que yo no veo a fulanito, ¿qué le estará pasando? O quizá esa persona se siente usada también, porque hay que ver. Óyeme, nada más me buscan para esto, para esto, para esto, pero no me buscan para otra cosa, no me invitan para un cumpleaños. ¿Qué sé yo? Detallitos que nosotros como seres humanos nos gusta en lo humano, que te inviten a una actividad, que te inviten a un cumpleaños y que eso genera acercamiento, unión entre los grupos y no desunión, porque tú decías ahorita que a veces hay islas dentro del mismo grupo. Mi pregunta ahora, Olga, es ¿qué hacemos nosotros cuando entra ese desánimo? ¿Cómo podemos fortalecernos o renovar ese servicio? Una de las cosas principales, por lo menos a mí, me ha funcionado tener acompañante espiritual. Tener ese acompañante espiritual que me ayude a ir descubriendo cuál es el siguiente paso y que pueda escucharme en esos momentos de desolación. También tener amigos de oración. Yo tengo un grupito de 3 personas, pero principalmente 2, que me desahogo. ¿Paola? Paola es una. Adiós, Paola. Y la segunda, Juana de los Santos. Y Jackie parte 3. Y Juana de los Santos, de verdad. Ay, saludos para Juana. Ha sido muy fiel a nuestro ministerio de orientarnos, de aconsejarnos. Hace 3 semanas me sentía bien abrumada y la llamé. Y en verdad, y a veces el Señor ha puesto a Juana a llamarme en momentos puntuales que ella no sabe.
para darme ánimo. Nunca olvido, en marzo del 2018 hicimos el Congreso Ríos de Agua Viva, el congreso más pequeño en la historia. Fueron muy pocos participantes. Desde ahí empecé a notar que se empezaron a pagar los ministerios de artes en el 2018, porque yo dije, esto no es normal, hay muy poca participación. Además, tú sabes que el adversario va trabajando. Claro que sí. Y yo recuerdo que Juana, sin saber nada, me llamó para saber cómo había ido el Congreso y para darme ánimo. Y eso fue una llamada súper larga, pero muy bendecida. Y eso a mí me ha ayudado mucho. También en esos momentos acercarse más a la adoración, esos jueves de adoración que tenemos en las parroquias, ir al Santísimo, acercarte más a los sacramentos, porque en verdad eso es real. El Señor nos da esa fortaleza, pero sobre todo hay que hablar. Si tú perteneces a un grupo, un ministerio, una comunidad, movimiento, trata de saber con quién vas a hablar y en el modo que vas a hablar. Y en el momento que tienen que hacer silencio, haz silencio y recógete, desahógate con tu gente. Pero hay cosas que hay que hablarla, hay otras que uno la deja para un momento. Luego, yo soy muy buena escribiendo, hay cosas fuertes que prefiero escribirlas, me tomo mi tiempo y tengo, como mencionas, a Paola me revisa si voy a enviar una evaluación o un informe que viene bien fuerte. Y eso me ha ido ayudando, porque en todo, Jacqueline, la sinceridad tiene que prevalecer. Claro que sí, o sea, nosotros no podemos estar tapando el sol con un dedo, porque ahí es que entonces te llenas de resentimiento y empiezas a trabajar con sarcasmo, comunicarte a los demás con sarcasmo y haciendo las cosas para demostrar que yo sí puedo y que no fue como... Eso no vale la pena. Y como para destacarte más, señores, el Señor destaca a sus hijos. Uno tiene como que impulsar a que te reconozcan, a que darte a notar, porque el mismo Señor te va poniendo en lugares y va haciendo cosas en ti que olvídate que tú nunca jamás pensaste, pero Él siempre se glorifica en los hijos. Aunque estabas hablando de acercarnos más al Santísimo, tú sabes que muchas veces cada quien tiene su don y hay personas que todavía están frías en la fe. Estamos nosotros que vivimos y de vez en cuando, imagínate, el adversario nos quita ese entusiasmo de nosotros seguir. Yo creo que también con algunas personas hay que trabajar un poquito más que otras, y enfatizar también en esas charlas, en esos talleres, lo que es el llamado a la adoración, lo que es el llamado a congregarse, a orar, sobre todo, para nosotros poder prevalecer. Porque, por ejemplo, en momentos de críticas en el servicio, ¿cómo pudiéramos nosotros manejarlo si no tenemos una buena madurez espiritual? Es muy difícil, pero se puede. Realmente hay que conocer al hermano. Cuando conocemos, entendemos. Hay hermanos que todo le hiede y nada le huele, como dicen por ahí. Sí, también. Y tú tienes que entender eso. Hay otros hermanos que no entienden o siempre están llevando la contraria, que son diferentes al que todo le hiede y nada le huele. Es otra personalidad diferente. Es muy difícil trabajar así. Y hay que tratar de llenarse de lo que a ti te levanta el ánimo. Y son esas canciones de adoración, de alabanza que te elevan. Tal vez tú no eres de ir al Santísimo, pero tal vez si hay una canción que a ti te guste mucho, esas canciones, esos conciertos, recordar esos momentos, poner en YouTube, poner en cualquier plataforma que tú tengas con música o hasta que tienes canciones grabadas en tu celular e ir escuchando, eso te va ayudando a concentrarte, a enfocarte, porque muchas veces esas cosas pasan para que tú te desenfoques. Uh-huh. Cuando Nehemías fue llamado a restaurar, él tuvo ahí a 3 personas que le hicieron la vida imposible, pero él tenía que enfocarse y tomar su tiempo, así que enfócate y simplemente vuelve a ese librito donde tú anotaste ese llamado que el Señor te dio. Y tú enfócate, ¿dónde está? Enfócate, porque vamos arriba ahora a una pausa, pero eso está buenísimo, señores. Retornamos de inmediato, ustedes no se muevan de ahí. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros.
Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Amigos, ya concluyendo este espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz, a mí me ha resultado muy interesante y oportuno este tema porque, señores, se están dando esas cosas y lo que nosotros debemos es reforzar para que cada día nuestra iglesia, el servicio sea óptimo, el servicio sea bueno, el servicio sea con una entrega de humildad. Y por eso es que estamos aquí dando precisamente este tema, para nosotros reforzar esa parte en nosotros los hermanos, sobre todo, que es en el área que nos compete, pero también pasa en cualquier área, en el área laboral, por ejemplo, pasa también en la familia, esa apatía, y nosotros somos el primer ministerio, la familia. A veces también somos apáticos al servicio dentro de nuestra familia. Dice un adagio que somos luz en la calle y sombra en nuestra casa. ¿Qué prácticas tú recomiendas, prácticas espirituales, para un servidor que está perdiendo la alegría? La que acabo de mencionar, música de alabanza, esa música de Sobre alabanza que te acompañe, música de alabanza, y de adoración también, porque realmente eso te conecta. Llega un momento donde empiezas a llorar, canciones que inviten a invocar al Espíritu Santo. Eso empieza a trabajar en ti, el Espíritu Santo empieza a limpiar tus oídos, tu mente, tu corazón, de todas las cosas que nos vamos llenando. Y porque a veces estamos así como un canasto y no precisamente de ropa. Entonces tú te vas lastimando poco a poco con muchas cosas y sobre todo hasta en el entorno familiar. Nosotros tenemos que ir llenando nuestros oídos y es algo importante también, esa lectura que a mí me gusta mucho y que siempre lo recomiendo a todos los intercesores y a todos los cristianos. La carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 18, donde nos invita y nos ayuda a orar pidiendo esas armaduras de Dios, ese casco de la salvación para solamente pensar, recordar lo que Dios quiere, para uno poder retener eso que Dios quiere, esa justicia como coraza, ese escudo de la fe para atajar toda flecha incendiaria del enemigo, esa espada del Espíritu que es su palabra, el cinturón de la verdad para conocerla y darla a conocer, y ese buen calzado para ir a llevar el Evangelio de Dios donde quiera. O sea, siempre hagan esa oración, lean esa lectura y sigan adelante con gente que les ayude a caminar en la fe, ese acompañante, gente de bien, gente que realmente puedan darle esas palabras de esperanza y sobre todo personas que ya han pasado por eso y te puedan orientar. Cuando empecé el año sabático en el ministerio, la primera persona con la que me reuní para pedirle consejos fue a Junior Cabrera de Alfareros. Ah, es una persona muy humilde. Y él tuvo la apertura desde que yo le dije, él me dijo, mira, te voy a invitar a mi casa. Y para mí eso fue algo tan especial que él me dijera que sí y fue la primera persona con la que yo me senté a hablar, mira, está pasando esto y esto. Y él me empezó a dar consejos y testimonio de cómo a él le ha funcionado en estos 30 años
continuar con el ministerio alfareros. Entonces también yo te invito a que te acerques a personas así para que puedan orientarte y que puedas seguir adelante. Tenemos una invitación pendiente con él, a mi querido Junior. La palabra de Dios tiene toda respuesta a toda aflicción. Eso nunca se puede olvidar. Algo muy importante también que entiendo que debe prevalecer, la importancia de la fe y del perdón, Sí. sobre todo. ¿Quieres agregar algo sobre eso? Sí, hay que hacer ese ejercicio de perdonar de una manera constante porque cada día, Dios mío, hay algo nuevo que se va sumando en nuestra vida y también pedir a Dios que nos aumente la fe. A mí me ha funcionado que yo no descuido mi formación. Siempre a mí me ven formándome. Algo yo tengo que recibir al año. Y eso a mí me ayuda. O sea, ponerme en el banquillo de atrás a recibir. Y también sacar el espacio para que me oren. O sea, ese espacio de que a ti te oren, que a ti te escuchen, tú tienes que sacarlo también, porque eso va aumentando tu fe. Nosotros vamos a tener retos todos los días y lo puedo decir. Tuvimos un reto reciente cuando programamos el primer taller de canto de este año. Vino el aguacero, esa vaguada tan fuerte, y todo el mundo me mandaba mensajes, y tú no estás viendo cómo está el clima, y yo seguía promocionando mi taller de canto el 17 de mayo. Y todavía en la noche anterior, y Tabaré me llamaba, ¿y qué vamos a hacer, Olga Lidia? Y yo le decía, es que el Señor no se contradice. Porque si en noviembre yo presenté este esquema, y si en enero se agendó y se reservó el lugar y se oró y tú te comprometiste, no es verdad que se va a destruir este taller de canto por una lluvia. Entonces, esa fe el Señor la va alimentando cada día a través de la palabra y de esos hermanos que oran por nosotros. Eso es así. Tú sabes que ahorita tú estabas mencionando que te funciona mucho la música católica, el canto. Cuando yo tuve una situación una vez y a mí me funcionó bastante, mientras yo ponía las canciones seculares, pues yo me iba abajo a llorar y eso entonces te trae como un recuerdo y todas esas cosas. Y decía, no, fuera. Entonces empezaba a poner Canciones música, depresivas, como yo le digo. Claro que sí, imagínate tú no que está mal y que esas canciones te recuerden muchas cosas. Y eso de verdad que funciona. Funciona, Claro. y funciona también para empezar una oración. Fíjate que siempre en los grupos de oración es importante que se anime con canciones del Espíritu Santo, que, bueno, la palabra lo dice, el que canta ora 2 veces. Entonces, a veces uno está como en una aridez. Y eso también funciona también para el perdón, para uno mismo, poco a poco ir haciendo como una introspección. Y la música, la canción, el Espíritu Santo te va llevando a sensibilizarte, a encontrarte a ti mismo, a pensar, que yo creo que es un buen ejercicio que vale la pena mencionarlo, saber cómo estamos nosotros actuando ante el hermano, si estamos dando el 100% a la comunidad, al servicio, si estamos dando el 100% también al primer ministerio que es nuestra familia, pero no tanto si lo estamos dando, cómo lo estamos dando. O sea, lo estamos dando para hacernos notar por lo que hacemos, porque yo soy adinerada, por ejemplo, y traigo más para que se vea lo que yo traigo, o lo estamos dando para que el servicio, el Señor, sea para Él, en verdad. Yo creo que ya nosotros en esta parte ya del programa vamos a ir concluyendo un poquito cómo podemos nosotros mejorar nuestro servicio, cómo pueden las comunidades mejorar también el servicio como comunidad que ofrecen. Bueno, en primer lugar, tener empatía con el hermano. ¿Cuántos hermanos no están pasando por depresión en este momento? Y a veces somos nosotros los primeros que con nuestro juidero, con tantas actividades, ni siquiera le miramos a la cara, ni siquiera nos damos cuenta si esa persona se está aseando como normalmente lo hacía, si esa persona está durmiendo, porque a veces nosotros no le miramos a la cara, no nos damos cuenta de las ojeras que tiene o de que si está inflamado, o tampoco nos damos cuenta si está comiendo bien. Siempre recomiendo esos encuentros, esas convivencias para nosotros compartir, para nosotros darnos cuenta de lo que te está pasando en el día a día, porque cuando almorzamos, cuando comemos, pues ahí salen conversaciones que normalmente en una reunión de organización no sale. Fíjense que Jesús siempre compartía con sus amigos y dice que iba a comer, que tomaba con ellos, entonces eso no se puede perder. Lo digo como comunidad y lo digo también como persona.
tú tienes también que sacar esos espacios para tu familia, para ver a los primos, para compartir con tus sobrinos, con tus hijos, con los ahijados. O sea, ir a una heladería, refrescarte, hablar de un tema importante y tal vez de cosas que son triviales. Y realmente eso te va a ayudar a seguir creciendo, pero sobre todo entender que yo como persona puedo flaquear, que yo como persona puedo entristecerme, que yo como persona puedo enfermarme, por tanto puedo necesitar ayuda del otro. O sea, olvidarme del yo soy y pedir, Jacqueline, necesito tu oración, necesito que me ayudes, me está pasando eso. A veces la persona entiende que compartir su situación es ser imprudente o ser indiscreto. No. O sea, eso es ser humano. Exacto. Es ser humano entender que yo también soy vulnerable y que yo también necesito ayuda. Aprendamos a ayudar al otro y amar al otro como a mí mismo. Entonces, aquí de lección, ser empático, ser humilde en lo que hago, dejar que sea Dios que sea el protagonista de nuestras vidas, no nosotros. Darle la oportunidad también a los hermanos para que también fluyan, ¿verdad? Es la espera del Espíritu Santo, ponerlo siempre en manos de Papá Dios, la oración, el perdón y la fidelidad en el servicio. Claro que sí, Creo teniendo que esa escucha activa, no solamente oír, sino escuchar lo que el hermano te está diciendo, con sus gestos, con todo. Servir es difícil, pero no imposible. Servir es difícil en el sentido, en el buen sentido de la palabra. Es difícil porque a veces uno encuentra muchísimos contratiempos y adversidades, pero siempre va a existir. Lo importante aquí es cómo lo vamos a hacer y si estamos bien maduros en la fe, pues vamos nosotros a continuar y a guerrear ese problema. Gracias, señores, por haber estado con nosotros hasta el último momento. Gracias, Olga Lidia, por ser una fiel guerrera que siempre está a la disposición. Dios te bendiga y siga bendiciendo el servicio que hace con calidad para el Señor. Y a todos ustedes, gracias por la compañía y sigan en la sintonía de esta programación. No se pierda nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Hasta una próxima. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.